¡Hey! No te vi por ahí. ¿Cómo estás? Soy Bernardo Paz. Me recordarás por videos tales como Aventuras locas en clase de Lourdes Canales y Pokémon, una odisea. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco más serio. El tema de hoy será el presidente Adolfo López Mateos, recordado por el país como uno de los presidentes más carismáticos que hemos tenido. A continuación, veremos por qué. Para entender a Adolfo López Mateos tenemos que saber un poco de su historia. Adolfo López Mateos nació el 26 de mayo de 1910. Era una persona con mucho interés por el arte, la literatura, el deporte y la excursión. Le decían, de hecho, Adolfo López Paseos. Se recibió como abogado en 1934 en la Universidad Autónoma de México y fue senador del Estado de México de 1946 a 1956. Posteriormente, se le designa candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, o el PRI. En 1958, triunfó en las elecciones sobre el candidato panista Luis H. Álvarez, con el 90.9% de los votos. Adolfo López Mateos tuvo un sexenio que tomó lugar en tiempos turbulentos. Su sexenio se dio dentro de lo que fue la Guerra Fría de los países comunistas contra Estados Unidos. Aunque México no participó directamente en la Guerra Fría, se vio afectado de diferentes maneras, principalmente ideológicas. Una coincidencia notable es que en el año 1958, cuando Adolfo López Mateos sube al poder, es el mismo año en el que Estados Unidos da un gran avance en la carrera espacial lanzando el Explorer 1. Ese mismo año inicia la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, guerra en la que México nunca comentó, pero de igual manera fue importante en su contexto histórico y afectaba la manera de pensar de los mexicanos. Tal vez el suceso más importante a nivel internacional para México fue la Revolución Cubana, la cual tuvo éxito el 1 de enero de 1959, menos de un año después de que surgiera al poder López Mateos. López Mateos se refería a su propia administración como una de extrema izquierda, e incluso apoyaba la Revolución Cubana en sus inicios. Dicho eso, cuando enseñaron sus tendencias comunistas, López Mateos no estuvo de acuerdo y no apoyó a la Revolución Cubana y su éxito. De hecho, Lázaro Cárdenas quería visitar Cuba, pues él era un gran apoyador del comunismo, pero no se lo permitió, lo cual llevó a un movimiento de Lázaro Cárdenas y una plática seria entre los dos. El presidente tenía su lado carismático y de hecho había logrado una estabilidad económica bastante grande para lo que había llegado el país hasta entonces. Pero hay dos lados de la moneda, como siempre. En actos de similar inconsistencia con sus ideales izquierdistas, en 1959 cierra los movimientos ferrocarrileros, encarcela y asesina a sus líderes. Otros encarcelamientos notables de su época fueron Filomeno Mata Hijo y el artista Siqueiros. El 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. Hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales. La nacionalización de la electricidad en el periodo de López Mateos es solo uno de los logros conseguidos en ese sexenio. Como por ejemplo está los libros de texto gratuitos para la primaria y la recuperación de un territorio tomado por Estados Unidos cuando cambió de cauce el río Bravo, que es el Chamizal. Durante el mandato de Adolfo López Mateos, México entró al marco de crecimiento mundial, logrando que crecieran los sectores de la economía, particularmente la industria y los servicios con capital nacional e importantes inversiones extranjeras. Se mejoró el nivel socioeconómico de los mexicanos y la industria creció un 59.9% como resultado de significativas inversiones en los sectores automotriz, petroquímico, mecánico y de papel, además de que los productos mexicanos se vieron impulsados sobre los norteamericanos. ¿Qué tal? Todo un personaje ese López Mateos, ¿eh? Pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Los dejo con un amigo mío, el sapo bailarín.
Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own.